Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Ya estamos junto a Francisco Aravena para conversar con nuestro entrevistado de esta tarde, que viene de una institución y de una universidad con la cual hemos ya a esta altura establecido un vínculo, porque claro, hemos tenido hartos investigadores, porque el tipo de ciencia que hacen es súper interesante. Hablamos del Centro Basal Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián. Pancho, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, sí, efectivamente vamos a hablar además de un tema que ha estado más en la palestra probablemente desde que todos nos empezamos a enterar un poco más de cómo se hacían las vacunas, por ejemplo, y de tecnologías antiguas y nuevas tecnologías en términos de vacuna, obviamente en el contexto del COVID, donde particularmente este tipo de tecnología y este tipo de investigaciones cobró más no voy a decir relevancia, pero sí notoriedad, ¿no? Digo relevante porque siempre ha sido importante, pero cuya importancia fue más evidente para todo el mundo. Y tiene que ver con el empaquetamiento del ADN dentro de los virus y el potencial de usar virus como vehículos, ¿cierto?, terapéuticos en el tratamiento de distintas enfermedades. Estamos con Simón Poblete, quien es biofísico, profesor asistente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián e investigador asociado, como decías, Polo, del Centro Basal Ciencia y Vida. Y particularmente lo hemos invitado para hablar sobre, y principalmente por una investigación que se hizo en conjunto con el Instituto Pasteur de Montevideo, donde justamente el propósito es entender cómo el empaquetamiento del ADN dentro de un particular virus, que es un virus porcino, influye en su estabilidad, que es algo que nos permitiría, entiendo, Simón, ¿cómo estás? Buenas tardes, caracterizar cierto funcionamiento de los virus y particularmente el ADN de los virus, que puede, me imagino que pueden ser conclusiones que nos pueden servir para distintos tipos de virus, para distintos, y un potencial terapéutico gigante, ¿no? Sí, bueno, comienzo un poco con eso. Sí, por favor. Sí, cuéntanos de qué se trata. Muchas gracias por la invitación. Sí, el circovirus porcino es un virus en el cual estamos trabajando, uno de tantos virus en los cuales también estoy trabajando. Hay varios proyectos que eventualmente les voy a mencionar. Lo que estamos haciendo es, primero, modelamiento. Yo soy de formación físico, y por lo tanto hago modelos matemáticos, modelos computacionales, y tengo que programar mucho. Normalmente estoy programando todo el día. Y básicamente lo que queremos entender son cuáles son las reglas fundamentales para empaquetar cosas dentro de una cápside viral, ¿ya? Los virus, como ustedes a lo mejor saben, son básicamente una especie de cápsula hecha de proteínas, y adentro tiene material genético que puede ser ADN o ARN, ¿ya? Es como una especie de bombón, ¿ya? Que en vez de tener chocolate tiene proteínas. Bombón relleno. Claro. Y el exquisito relleno de ADN o ARN. El praliné, como dice. Exacto. Y a veces afuera tiene una capa lipídica, y también hay algunas variaciones, ¿cierto? Tienen distintas formas, distintos sabores, colores, etcétera. Y en este caso, normalmente lo que se tiene es que, por algunos métodos experimentales, algún tipo de microscopía electrónica, qué sé yo, se puede determinar la estructura de las cápsulas, de la cápside viral, pero no de lo que hay adentro. Solamente se ven a veces algunas porciones muy chiquititas que están en contacto con la cápside de ADN, de ARN, y lo que estoy haciendo yo es tomar estos pedacitos chiquititos, fragmentos, y generar un modelo completo y reconstruir la forma que tiene el ADN o el ARN adentro, y ver si cualquier forma puede caber. Algunas formas pueden ser favorables, otras no. Perdón, pero solamente para precisar, porque Sí. a lo mejor una pregunta muy ignorante, Sure. pero ¿por qué el entender eso? ¿Por qué el camino para entender eso es el modelamiento y no, es decir, desde la programación el modelamiento y no desde la observación? Bueno, ¿Es imposible sí, observar? es una buena. No es posible observar. No es posible observar. Uno tiene que inferir cosas, ¿ya? Entonces, normalmente los simuladores vamos de la mano con gente experimentalista, les vamos de repente diciendo, miren, nosotros hicimos este cálculo, simulamos este escenario, suponemos, por ejemplo, que el genoma está todo apelotonado como un repollo, ¿ya? Eso debería hacer que el virus sea resistente, por ejemplo, a la compresión de alguna forma, o que se desarme si usted lo pone a cierta temperatura. Y resulta que la gente va y encuentra que es más estable de lo que nosotros dijimos.
Entonces, a lo mejor no está aplotonado como un repollo Ya. y a lo mejor tiene un orden. A lo mejor está como en una hélice, a lo mejor está como una espiral, a lo mejor está formando un caminito por dentro. Y lo que hemos encontrado, al menos con este circovirus porcino, es que no da lo mismo de la forma en que uno empaquete el ADN. Puede ser que uno lo ponga de una forma mucho más global que asegura que está todo bien atado por dentro, o alguna forma que pueda favorecer los contactos entre los vecinos, o un orden más local. Y encontramos que el orden más local, efectivamente, son resultados preliminares, es mucho más estable. Entonces, ahora lo que queremos hacer es que verificar esto con experimentos y ver si efectivamente da algún indicio de qué cosas se pueden empaquetar y si podemos empaquetar otras cosas aparte de ADN. Es interesante la pregunta que te decía Pancho y la respuesta que nos da, porque nos remite de alguna forma también a la exploración del universo. Sí, estaba pensando lo mismo. Donde se infiere la presencia de ciertas exacto, cosas. a través del claro. modelamiento matemático. Exacto. A través de los cálculos, en definitiva. Quería a ver si puedes definir algunos conceptos. Cuando hablas de empaquetar, Ujú. ¿a qué se refiere? Sí, bueno, como estaba hablando que la estructura es básicamente una cápsula de proteínas, Ujú. ¿cierto? Y adentro está el relleno. Normalmente los virus cuando entran al organismo lo que hacen es que sueltan su material genético, el material genético va a nuestra producción, a la fábrica, que es el ribosoma, donde se lee y se empiezan a sintetizar estas mismas piezas, estas proteínas que van a dar origen a la cápsula más adelante, ¿sí? Entonces empieza a replicar eso, básicamente secuestra nuestro mecanismo para empezar a replicar las cosas que a él le sirven. Y en la larga lo que hay en la célula va a ser un montón de estas proteínas, un montón de estos bloques que se van a comenzar a ensamblar de a poquito hasta formar la cápsula viral. La cápside, perdón. Cápsula. Ahora, ¿qué sucede? Que el material genético también queda dando vueltas y muchas veces el material genético lo que hace es que ayuda a recolectar estas proteínas y lo ayuda a ensamblarse. Entonces, básicamente lo que uno tiene es que solito el material genético, el ADN o el ARN, empieza a pegar estos bloques para empezar a encerrarse él dentro de la cápside viral, ¿ya? Esto ocurre en ciertos tipos de virus, no en todos, ¿ya? En los que estamos viendo de circovirus porcino es lo que se cree que ocurre, porque tampoco se puede mirar esto en un microscopio. Mientras que hay otros virus que son un poco más sofisticados, que crean la cápsula, tienen un motor con un poro donde empiezan a absorber el material genético y lo enrollan en el interior. Ese es otro mecanismo, es otra parte de la biología, pero básicamente es eso, ¿ya? O sea, tenemos material genético que está dando vuelta en algún momento con un montón de bloquecitos, los recolecta, los va pegando y les va ayudando a que se empiecen a ensamblar y a formar. Ahora, mencionabas recién que pasas todo el día haciendo código. ¿Sí? ¿Sí? En la práctica, sí. No, ligándolo con lo que veníamos hablando, uno se imaginaría, y corrígeme si me equivoco, ¿Mm? que en un trabajo como ese, los avances tecnológicos y particularmente, por ejemplo, la inteligencia artificial y herramientas como esa que han permitido multiplicar muchísimo o reducir, visto de otra manera, el tiempo de trabajo en ese tipo de tareas, puede tener un impacto muy, muy profundo. ¿Es así? Sí y no. A ver. Por una parte, sí, para programar ayuda, ¿ya? Es una especie de asistente que no tiene la inteligencia artificial. Ahora, normalmente cuando hay que generar modelos, los modelos yo los hago en la marcha, ¿ya? Uno mira el virus y digo, bueno, esto parece un icosaedro que hay que explorarlo de cierta forma, y escribo un codiguito en Python, ya, bueno, me puedo demorar un par de días en eso y empiezo a correrlo. La inteligencia artificial no sabe de eso porque lo estoy inventando. Entonces, hay harto de creatividad en el modelamiento que no necesariamente va a saber la inteligencia artificial. Entonces, me puede ayudar, pero no a hacer la pega en ese sentido. Ya. Ahora, no sé si me estoy pasando a otro tema, pero en el campo del ARN, Por favor, es sí. muy, muy importante entender a la gente, dar un mensaje, que hay mucho trabajo pendiente, ¿ya? Cuando uno habla de las macromoléculas, siempre habla de proteínas y de ARN. Muy poca gente trabaja en ARN, ahora está en boga, pero tampoco ha explotado mucho como uno esperaba después de la pandemia, y mucha gente trabaja en proteínas. El tema es que la inteligencia artificial sirve para modelar proteínas muy bien, pero el ARN todavía no. ¿Ya? De hecho, las herramientas computacionales que hay para modelar ARN y trabajar con ARN van unos 20 años atrás de las proteínas. Y eso es porque no hay muchos datos con los cuales entrenar las redes neuronales. Hay poca investigación que va más atrás y por lo tanto la inteligencia artificial no puede aprender si es que no tiene datos con los cuales entrenarse. Entonces hasta ahora muy bien están los algoritmos, pero todavía no funcionan y por eso es que se necesita tanto trabajo.
Se necesita que haya gente en los laboratorios y haciendo modelamiento para que esto pueda avanzar. Ese modelamiento, para entender bien, estamos conversando con el biofísico Simón Poblete, que es profesor asistente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Sebastián, investigador asociado al Centro Basal Ciencia y Vida. Ese modelamiento es para, un poco volviendo al principio, comprender la estructura y las características de los virus, o para intervenirlos, por decir así, y utilizarlos, en definitiva, en nuestro favor como agentes terapéuticos. Yo diría que las dos cosas. Las dos cosas. O sea, cuando uno puede comprender algo, lo puede manipular. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en principio, lo que estamos haciendo nosotros es bien básico, pues la pregunta no es tan biológica. La pregunta es más, ¿cuáles son las reglas que me pueden permitir empaquetar algo? Si yo genero esta cápside, pongo algún otro tipo de ARN, ADN o lo que sea, si es que se va a quedar adentro o no, si cumple estos requisitos o no. Estamos trabajando con el circovirus porcino, pero también con virus del tabaco, ¿ya? Y recientemente con otros virus que afectan a los salmones y otros que afectan a los pollos, ¿okay? Tienen distintas cosas. Pero idealmente cuando uno habla de modelado de ARN, es algo mucho más general. Eso permite producir distintos tipos de terapias, hacer biomarcadores para poder detectar, por ejemplo, células cancerígenas, que es algo que se hace acá en Chile también. El modelamiento viral es parte de eso, y también diseñar, qué sé yo, incluso antídotos contra el veneno de la araña de rincón, que eso es algo que también se está haciendo acá en Chile, con ARN. Patrick, sí, tú mencionabas el tema sí. de las vacunas, de lo que aprendimos o creímos aprender Sí. Durante la O las frases pandemia. que repetimos. O las frases que repetimos sobre el ARN mensajero, Claro. ¿no es cierto? Sobre los virus inactivados, esos dos tipos de vacunas que eran las básicas. Me recuerdo que existía otra más, ya no me acuerdo cuál era el mecanismo. ¿En qué mundo estamos aquí en el trabajo que tú estás realizando? Más bien por el lado del ARN mensajero, en términos del desarrollo terapéutico, o de los virus inactivados, o esto no tiene nada que ver con eso, con esos desarrollos. Tiene un poco que ver porque se parecería más, o estaría más ligado con las vacunas que fueron hechas con estos cápsides de adenovirus, donde básicamente se tenía una cápside de un virus con la cual se le podían poner cosas adentro. Uh-huh. ¿Ya? Ya. Eso estaría más relacionado con eso, eventualmente. Pero como decía, esto es bien básico. Más Sinovac que Pfizer, digamos. Es en más ese AstraZeneca, sentido. diría Más yo. AstraZeneca, Sí, yo creo que sería más AstraZeneca. Ya. Ahora, lo que podría añadir es que las vacunas de RNA se tratan de ARN mensajero, como ustedes mencionaron. Entonces, ahí la información está en la secuencia del ARN. O sea, yo tengo la ARN, ¿cierto?, que es una cadena, y esa cadena tiene distintas letritas, y ahí yo tengo información, ¿ya? Pero lo que estamos tratando de hacer acá es lo que se llama modelamiento tridimensional. A mí no me importa, bueno, me importa obviamente la secuencia que hay en el ARN, pero en virtud de la secuencia, esta molécula se va a plegar y va a formar una estructura en general muy compacta. Porque algunas letritas se atraen, otras letritas se repelen un poco, como que o no se atraen tan fuertemente, y eso le va a dar una forma. Ese es el problema que estoy atacando yo. Y lo queremos hacer dentro de un virus que es un poquitín más complicado en realidad de lo que usualmente se hace. Mencionaba, Simón, que en este tema, en particular en el ARN, a diferencia del tema de las proteínas, hace falta mucho más investigación básica para llegar como a un nivel comparable, ¿no? Absolutamente. De desarrollo. Por lo tanto, me imagino que el impacto de investigaciones como las que tú has liderado y en las que has participado es potencialmente mucho mayor, en el sentido que están la comunidad que se dedica a esto, como tú, poniendo recién las piedras fundamentales de esto, ¿no? Están sentando bases que por definición pueden dar pie a muchos otros caminos, ¿no? Sí, en cierto sentido sí. O sea, hay muchas cosas que todavía están en pañales, como decía. Esta misma semana yo quería hacer una simulación y decía, por ejemplo, que claro, usted puede hacer una simulación, pero los resultados no son tan confiables. Decía un paper de este año. Entonces, uno tiene que rebuscárselas para poder sacar información, de repente con herramientas que funcionan en algunos casos y otros no. Entonces, cualquier cosa que uno aprenda es súper útil para la comunidad. Y cuando están ustedes trabajando en estas investigaciones y pensando justamente en esa utilidad, ven un poco alcanzan a visualizar el camino completo, o al estar metidos en la investigación básica en el laboratorio es más bien la comprensión del fenómeno, la capacidad de intervención en ese fenómeno, y no se alcanza a ver de qué manera o cuáles serían en ese sentido los próximos pasos.
O sea, ¿se alcanza a visualizar una investigación, cuando están ustedes en investigación tan básica, cuál es el resultado aplicado? O sea, idealmente, en este caso, sí, ya hay algunos virus que han sido utilizados para hacer, digamos, distribución o sea, transporte de algunas sustancias. Ujú. Entonces no es algo que no exista en ese sentido. Podríamos hacer algo incluso a lo mejor más barato, más Ajá. eficiente, mejor, podríamos hacerlo algo nosotros mismos, acá Ya. en Chile. Eso Perfecto. es lo que sería ideal. En ese sentido, sí. ¿Sí? Ujú. Ahora, normalmente, claro, yo como vengo de un ambiente un poco más teórico, normalmente tengo que conversar con gente y eso se hace conversando. Con gente sacando Claro. ideas, de repente aprendiendo un montón. Es interesante ahí, es importante la colaboración entonces transdisciplinaria, ¿no? Mucho. Bueno, que es muy propio además del trabajo en la universidad y particularmente en el Centro Ciencia y Vida. Ciencia y Vida. Simón Sí. Poblete, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Gracias a Radio usted. Duna. Muchas gracias. Pancho, hasta mañana. Hasta mañana, Tenemos a las 4. espíritu científico a Sí, las pues. 4 de la tarde, exactamente. Y nosotros nos vamos ahora. Viene